La gracia y la redención del corazón. Precisamente el puritanismo es la negación fundamental de eso. Y por eso se plantea una represión del deseo. ¿Qué ocurre entonces, entendéis? ¿Qué pasa después de la ruptura total del planteamiento puritano? Que lo que aparece es un deseo inmoderado. Ese deseo constantemente reprimido ha explotado. Y vivimos una sociedad del deseo. Una sociedad totalmente en que simplemente que digas que no a un deseo es malo. ¿Qué es lo único malo? Reprimir el deseo. Esto ha llegado a afectar temas tan fundamentales como es el mismo concepto de derecho. ¿Sí? Cuando le preguntaron a Cerolo sobre el matrimonio homosexual, dijo: ¿usted qué entiende que es derecho? Dice: es un deseo exigido. Yo exijo que se respete mi deseo, eso ya se convierte en derecho. Y es la corrupción más radical del mismo concepto de derecho. No tiene que ver con la justicia. No tiene que ver con un orden objetivo en el que hay determinados bienes en juego. Tiene que ver simplemente con el deseo subjetivo expresado socialmente, de una manera de presión. Pues esto es fundamental para entender precisamente qué ocurre entonces con esto. Las personas se han convertido en emotivas. Tiene detrás, ¿entendéis? Todo este emotivismo tiene detrás dos fundamentos teóricos muy claros, que es por una parte Freud, que va a plantear decir nuestra sociedad neurótica porque reprime el deseo. Vamos a dejar de reprimir el deseo y será una sociedad sana. Y eso supone cambios muy importantes en la sociedad. Entonces, ¿entendéis? Y esto es fundamental, ¿entendéis? ¿Por qué? Porque todavía las personas tienen la ecuación puritana en su cabeza. Entonces hablas a una persona de Dios y dice: este me quiere reprimir. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Hablas a una persona de moral: este cree en Dios. Siguen las personas totalmente pensando que la moral cristiana es una moral puritana. Cuando en absoluto, o sea, todas las ecuaciones son falsas. Pero es muy importante verlo para ver dentro del centro espiritual cómo podemos introducirnos una auténtica experiencia de Dios, que es auténticamente liberador. ¿Qué significa? Dios no es igual a la moral. ¿Por qué? Fundamentalmente es que Dios no es un acto humano. Dios no es lo que los hombres hacen, Dios es mucho más grande. Transmitir la grandeza de Dios, ¿no? Toda la liturgia, ¿qué es lo que hace? Fundamentalmente es, nos está mostrando la grandeza de Dios. La belleza de Dios mucho más grande que todo lo que el hombre puede hacer. Estableciendo una comunicación con esa grandeza que tiene que fascinar al hombre. Por eso hemos dicho a veces dentro de la liturgia una reducción muy moralista de la liturgia. La liturgia es para tomar compromisos. Por favor, la liturgia es para sí misma, es para Dios. Solo así vemos la grandeza de Dios como aquello para lo que el hombre está dirigido. Claro que la moral no es simplemente una lista de obligaciones, sino, como hemos dicho, la perfección del hombre llamado a ser perfecto. Y ya el tema de la represión no está suficientemente explicado. Y el otro tema es muy importante, es el planteamiento de Moore. George Moore es un filósofo ético y profesor de Cambridge, que en 1908 escribió Principia Ética, en el cual es un profesor que aplica la filosofía analítica a la moral. Y la analítica decía: analicemos el lenguaje para saber realmente el significado de los términos. Entonces analiza el término bien, good. Y su análisis conduce a decir: el término bien no significa una cualidad del sujeto, del objeto, sino el sentimiento subjetivo que el objeto me despierta. ¿De qué puedo decir que este agua es buena? No, hombre, por favor, el agua no es buena, sino que es bueno lo que el agua me da. La impresión de beber este agua fresca, eso es lo que yo llamo bueno. Por lo tanto, la bondad no es una cualidad del objeto, es simplemente la impresión subjetiva que el objeto me causa. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Si en vez de tener aquí un conjunto de ilustres sacerdotes tuviera una buena mezcla
de adolescentes en su momento culmen, yo les hablara del aborto, ¿y qué pensarían todos ellos? Inmediatamente, qué tonto es este sacerdote, que me está intentando convencer que el aborto es malo cuando yo siento que es bueno. ¿Qué ocurre? Ya puedo yo desgalitar que ante eso no hay ningún argumento. Las personas, por eso, por la emotivización de la conciencia, han perdido el sentido argumental de la moral, que es cómo dirigimos nuestras acciones, para quedarse simplemente en la impresión subjetiva que les causa las acciones. Esto es esencial en la dirección espiritual. ¿Por qué? Por favor, todos entendéis. Un chico, sobre todo si es adolescente, nos vendrá todavía con una serie de emociones. No voy a misa porque no lo siento. Yo rezo cuando lo siento. ¿Por qué voy a hacer esto si no lo siento? He dejado de sentir a Dios. Dios no existe. Y así, al infinito, eso no es más que un emotivismo. Y esto es esencial en la forma de hacer la conciencia. El problema del emotivismo no es simplemente un tema general, es que es la conciencia que tienen de sí mismos. Solo son conscientes de sus emociones. Y esto es una reducción enorme de la conciencia y una pobreza impresionante de las personas. Entonces, el emotivismo, ¿qué hace? En primer lugar, desenmascararlo. Es una careta, hay que quitarla. Entonces, ¿qué te muestra? Por favor, una persona emotivista constantemente está envuelta en problemas. ¿Por qué? Porque de repente tiene emociones contrarias y ¿qué hago? ¿Cuál es la pregunta del millón del adolescente? ¿Me puedo enamorar de dos personas al mismo tiempo? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque lo sienten así. Sienten que le traen dos chicas al mismo tiempo. Pues claro, y 50, vaya cosa. Eso pasa locura. Es decir, no nos atrae una mujer, ¿qué tonterías es? Estamos bien hechos gracias a Dios, ¿no? Pues ese es el tema. Es absurdo, claro, que entiendes que te puedes enamorar de 50. Otra cosa es entender que el enamoramiento no es lo que sientes, sino es construir una vida. Entonces entiendes que tiene un sentido exclusivo, porque construye una vida y porque realmente hay una promesa de algo mucho mayor que tienes que saber vivir. ¿Qué otra cosa? Que ciertamente, y luego que hay una sucesión de temporalidad que me desconcierta. Lo que yo sentía en el momento que era bueno, ahora lo siento malo. ¿Qué hago? No hay ninguna coordinación. Y de repente se encuentran, por lo tanto, enfrentados a un montón de cosas que les superan y que al final no saben a dónde ir. Y es lo que yo llamo el complejo de Blancanieves. O sea, que es Blancanieves en el país de las maravillas. Entonces Blancanieves va tan contenta, siguiendo el camino, un país maravilloso, que andan los perros por narices. Y de repente, pero encuentra de repente una bifurcación. Y dice, anda, ¿y de dónde voy? Como es un país maravilloso, está todo previsto y tiene un zorro allí. Y entonces le pregunta al zorro, ¿y a dónde voy? ¿Qué camino te tomas? Y dice, pregunta, el zorro, porque es listo. ¿Y tú a dónde quieres ir? Dice, pues no lo sé. Entonces dice el zorro, pues cualquier camino vale. Es obvio. Si no sabes a dónde ir. Lo que pasa es que lo que no podemos presentar es como si fuera lo mejor de esa situación. Y eso es dirección espiritual. La gente no sabe a dónde ir. Tenemos que ayudarles a dirigir, ¿comprendéis? Esa teoría no directiva psicológica ha sido terrible. La no directividad ayuda a personas patológicamente malas en la medida en que no tienen ninguna cosa, y es bueno en la patología, en causar desbloqueos por medio de una mera empatía que vaya permitiendo que la persona esté recupere a sí misma. Pero, por favor, hemos de ayudar a las personas a que se dirijan realmente les llama bien. Entonces, como este tiempo se nos vaya y hay tantas cosas a hacer, ¿qué significa esto? ¿Cómo se forma la conciencia cristiana? Cuando hemos superado. Ahora hay que ir a la parte constructiva. Eso yo soy tutor de mi maestro Livio Medina, que es presidente actual del Pontificio Instituto Juan Pablo II del Matrimonio y la Familia, que toma ante todo diciendo que como el modelo de la formación de la conciencia es la anunciación a María. Es la aparición de la primera conciencia cristiana. Entonces, ¿qué significa la anunciación a María?